El Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado en alemán en 1921. Un año después, Russell lo hizo publicar en Inglaterra con una introducción para facilitar la edición del libro. Wittgenstein no aprobaba la introducción de Russell, convencido de que mostraba incomprensión de aspectos centrales de su trabajo. Wittgenstein y Russell se distanciaron definitivamente. El Tractatus no está dividido en capítulos, sino en una serie de enunciados, algunos de ellos brevísimos, ordenados numéricamente según su importancia. Este ordenamiento gira alrededor de 7 tesis. La primera afirma que el mundo es todo lo que sucede. La segunda tesis introduce la noción de hecho atómico y lo define como combinación de entidades. De tal modo, una cosa cualquiera solo puede ser pensada a partir de los hechos atómicos en que puede entrar. Puedo pensar esta silla, por ejemplo, solo a partir de los hechos en que ella puede aparecer, como el que alguien se siente en ella, o se pare en ella, o que se le ponga junto a una mesa, o cerca de una puerta, etc. Así, no podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros. La tercera tesis define el pensamiento como figura lógica de los hechos. Wittgenstein afirma, en consecuencia, que lo que es pensable es también posible. La cuarta tesis enfatiza la relación entre pensamiento y lenguaje. Señala Wittgenstein que la mayoría de las cuestiones filosóficas no son falsas, sino que simplemente carecen de sentido. Para demostrar esto, Wittgenstein introduce una serie de precisiones respecto del simbolismo lógico. Es aquí donde el famoso proyecto de Russell de presentar un edificio deductivo de la lógica y la matemática es radicalmente criticado. Y es en el curso de tal crítica que Wittgenstein despliega su original concepción del simbolismo y de la lógica misma. En particular, uno de los aportes del Tractatus más celebrados para el ámbito del simbolismo lógico es su propuesta de las tablas de verdad. En la quinta tesis se introduce la noción de proposición elemental y en la sexta se analiza la forma general de las funciones de verdad y de las proposiciones. Es a la luz de estos desarrollos que el Tractatus expone su afirmación más polémica. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Esto significa, en primer lugar, que los límites del mundo son también los límites de la lógica. Nada podría ser ilógico, porque si lo fuera, no pertenecería al mundo. En segundo lugar, que el mundo es mi mundo, de modo tal que yo soy mi mundo. Y en tercer lugar, que el lenguaje es comprendido como esencialmente privado. Contra ello reaccionaría el propio Wittgenstein en su obra posterior. Además de ocuparse de los problemas del simbolismo lógico y de refutar breve y sistemáticamente el proyecto de los Principia Mathematica, el Tractatus intenta describir la estructura del lenguaje proposicional en general y delimitar lo que excede esa estructura. Ese exceso es lo que Wittgenstein llama lo inexpresable o lo místico. Finalmente, la última tesis del Tractatus, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, es quizás la más famosa. Fue entendida como una crítica al discurso metafísico, pero también podía interpretarse como un llamamiento a cierto tipo de silencio místico y a una renovada humildad del discurso humano. El propio Wittgenstein declaró en el prólogo que lo más importante de su obra no era lo que decía, sino precisamente lo que callaba. Entre 1920 y 1925, Wittgenstein abandonó la filosofía y trabajó como maestro en varias aldeas austríacas. En 1926, ingresó como jardinero en un monasterio cerca de Viena. También se dedicó a diseñar y construir una casa para una de sus hermanas,
tarea que lo ocupó durante 2 años. En 1927 conoció al filósofo Moritz Schlick y a través de él a Rudolf Carnap y Friedrich Waismann. Se reunió periódicamente con ellos y comenzó nuevamente a discutir problemas filosóficos. En estas discusiones, Wittgenstein sintió una creciente insatisfacción con las doctrinas del Tractatus que tanto maravillaban a sus amigos. Decidió que su trabajo no estaba terminado. En 1929 regresó a Cambridge y obtuvo el doctorado en filosofía. Dio una importante disertación conocida como Conferencia sobre Ética y comenzó a dictar clases reducidas que pronto se hicieron famosas. Comenzó a circular el rumor de que Wittgenstein estaba desarrollando una filosofía radicalmente diferente de la del Tractatus. En 1937, al producirse la anexión de Austria por Alemania, Wittgenstein adoptó la ciudadanía británica. Los apuntes de sus clases comenzaron a circular por ámbitos cada vez más amplios. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, colaboró como enfermero en Londres y en Newcastle. En 1947, renunció a su cátedra en Cambridge y se estableció en Irlanda, donde falleció, víctima de cáncer, 4 años después. Entre su obra póstuma, se destaca su libro Investigaciones filosóficas. Allí critica la concepción del lenguaje privado que había defendido en el Tractatus. En esta crítica se produce una importante profundización de la comprensión del lenguaje. Wittgenstein plantea que el lenguaje no solo representa los hechos del mundo, sino que también sirve para pedir, orar, preguntar o llamar. No puede reducirse, pues, el fenómeno lingüístico a la función descriptiva o informativa. Y cuando se analiza el lenguaje en todas sus manifestaciones, se deja ver que se trata de una relación interpersonal. Estudiar un lenguaje o un uso de un lenguaje es estudiar una forma de vida social. Y en ella nos relacionamos mediante diferentes juegos. Alcanzar una comprensión adecuada del lenguaje no significa más que comprender los diversos juegos de lenguaje en que nos vemos involucrados. En el Tractatus, Wittgenstein había entendido a la filosofía como una terapéutica. Esa noción se agiganta en las investigaciones lógicas. La filosofía debe aclarar los conflictos en que nos vemos envueltos cuando confundimos los juegos de lenguaje que jugamos. Debe mostrarnos que estamos jugando mal cuando despojamos a las palabras de sus usos cotidianos y sus situaciones concretas. Es lo que habitualmente ocurre cuando los filósofos tradicionales persiguen esencias puras. En realidad, no hay un orden perfecto a descubrir, sino una innumerable dispersión de órdenes posibles establecidos desde los juegos de lenguaje en que cotidianamente participamos y las respectivas prácticas sociales. Aquí se anudan el Tractatus y las investigaciones, en la noción de que la filosofía no es, en última instancia, una teoría o una doctrina, sino una actividad.